Pues buenas tardes a todas y todos. El día de hoy, para todo el equipo de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos, hacer CEINAC es súper importante su presencia. Es maravilloso para nosotras el poder compartir lo que durante estos 10 años hemos trabajado, a lo que nos hemos enfrentado, todas las alegrías, las tristezas y todas esas cosas que vivimos en el espacio que significa CEINAC. Cuando hacíamos un poquito la parte de la construcción de los 10 años, veíamos que han pasado muchas personas por este espacio, muchas, así, de verdad, ni siquiera nos acordábamos de muchos nombres, ¿no? Era como, ¿cuántas personas han participado en el cachiverano, en los cursos para mujeres, en los espacios para las personas LGBT, en el trabajo con discapacidad, con las personas privadas de libertad? Bueno, con tantos temas que hemos trabajado durante estos años, y de verdad es impresionante saber la cantidad de personas que nos han acompañado en este proceso. Y también es muy emocionante, muy emocionante, porque vemos con alegría que todas las aportaciones que han hecho ustedes y las personas que no están acá, pues han tenido un impacto en nosotras, ¿no? En nuestros corazones, en nuestras mentes, en el trabajo que realizamos día a día, y son la fuerza que nos motiva a seguir adelante. Esperemos que no lleguemos a cumplir 20 años, ¿no? Que ya no tengamos que ser el mal necesario, pero si no es así, pues acá seguiremos, ¿no? Definitivamente estamos comprometidas con la sociedad de Hidalguense y niñas, niños, mujeres, todas las personas con las que trabajamos. Entonces seguiremos trabajando para ustedes, con ustedes y desde ustedes. Entonces sean de verdad todos bienvenidos, y muchas gracias al equipo de CEINAC que de verdad preparó esto con mucho cariño. Entonces sean bienvenidas nuevamente, y bueno, vamos a escuchar este maravilloso panel que yo sé que nos va a dar para muchas reflexiones, tanto para ustedes como para nosotras como organización de la sociedad civil. Pues comenzamos. Voy a ceder la palabra al compañero Daniel Galindo, que será quien moderará este panel. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al panel de la sociedad civil ante la cuarta transformación. Voy a hacer una lectura de un texto muy pequeñito que me serví preparar para darnos la bienvenida. Si nosotras y nosotros, frente a la transformación, estamos a menos de 24 horas para que ocurra un acontecimiento a nivel simbólico y estructural que transformará las realidades como las observamos, y primordialmente las realidades que vivimos todos los días. Sea como sea la transformación que deviene con el cambio de gobierno a nivel ejecutivo, la transformación se dará. La transformación será un hecho, y la transformación se vivirá desde varios sentidos similares, y podremos leer y escuchar frases que podrían exponer. El cambio es solo de la figura patriarcal de un lugar privilegiado en la organización de gobierno. El cambio es de un partido político. El cambio es el discurso y acciones de las personas que representan a las y los mexicanos. El cambio es la manera de hacer las cosas diferentes. El cambio es lo que beneficia a todas las personas en México. El cambio es lo que afecta a las inversiones extranjeras. El cambio es lo que llevará a los corruptos a la cárcel. El cambio es lo que no es cambio. Y a pesar de que no todas las visiones son compartidas, el primer paso para vivir una transformación es inevitable a esta hora, es reconocer que así como existimos seres humanos en el mundo, las opiniones, sentires y visiones son infinitas en número. Frente a este cambio, las personas somos, como lo menciona el antropólogo físico y activista social Javier Lizárraga, corrientes en el mar, las cuales podemos ser caudales de aguas profundas, amplias, dinámicas, de diversos colores, que se cruzan con otras corrientes en total sincronía, pero también podemos ser corrientes de agua cálida o fría, con fuertes o intensos oleajes, maremotos, con fuertes remolinos que confrontan las posibilidades en el mar de la existencia, pero que en algún momento se tocan. Y hoy es el día de tocarnos desde nuestras visiones, sentires y pensares frente a esta transformación, lo que nos exhorta a generar una relación con nuestra realidad y el momento coyuntural
que nos permita tener actitudes abiertas y flexibles para asumir y enfrentar los cambios que inevitablemente ocurrirán en este momento de la historia para nuestro país y en la historia de nuestras poblaciones, grupos y personas. Siendo una transformación un cambio, este nos exigirá como seres construidos en relación a lo político y social, una metamorfosis de nuestras pautas individuales y colectivas, en relación a la vivencia y exigencia de nuestros derechos humanos. Esa transformación social, política, individual y colectiva tendría que ser un trabajo en donde estemos listas y listos para vivenciar plenamente lo que está sucediendo, es decir, dejarnos vivir lo que pasa, dejarnos tomar conciencia de lo que pensamos, observamos y sentimos frente a este acontecimiento sociopolítico que está en puerta. Estemos plenamente, se fue, no importa, estemos plenamente en el momento presente sin evadir lo desagradable o lo agradable que ha sido nuestra lucha y exigencia por nuestros derechos humanos para continuar en el campo de tensión y exigencia. Ser seres humanos transparentes y honestos con lo que sentimos y pensamos hacia este cambio y hacia la forma en lo que lo estamos recibiendo. Y como personas activas en los procesos democráticos de nuestro país y como seres humanos dueños de derechos y ejecutores de la participación ciudadana, confiar en lo que sentimos, en nuestra propia experiencia, como la mejor guía para evaluar y llegar a una postura crítica de este escenario de transformación. Demos la bienvenida a nuestras y nuestros invitados de honor a este panel. Muy bien, bueno, contamos con la presencia de Ángeles Hernández Alvarado, encargada de protección a personas defensoras de derechos humanos de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos. Ella es defensora de derechos humanos y politóloga. Tiene formación en derechos humanos, seguridad, derechos de los pueblos indígenas. Ha colaborado en organizaciones, no me quiere, en organizaciones de mujeres indígenas promoviendo derechos humanos, impulsando procesos de formación comunitaria en salud sexual y reproductiva, derechos de las mujeres y juventudes, así como derechos de los pueblos indígenas. Entre otras cosas, también ha sido radialista y profesora universitaria adjunta. Bienvenida, Ángeles. También contamos con la presencia de Carlos Ventura Callejas, que es el coordinador general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Bienvenido, Carlos. Asimismo está con nosotras la maestra María de la Luz Estrada Mendoza. Ella es licenciada en Sociología con mención honorífica por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, UNAM. Es maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Y en el 2011 recibió la medalla Omecihuat, ¿sí está bien pronunciado? Ok. Por parte del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal por su compromiso con los derechos humanos de las mujeres y su contribución a través del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. En el 2014 recibió una mención honorífica en la categoría individual en el marco del reconocimiento Hermila Galindo por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por su amplia trayectoria en la promoción de los derechos humanos de las mujeres, en particular por el acompañamiento de familiares víctimas de feminicidio desde la denuncia hasta el litigio estratégico, la construcción de trabajo conjunto con organizaciones civiles y la incidencia en políticas públicas y un importante impulso a múltiples acciones por la construcción de la igualdad. Actualmente, María de la Luz es coordinadora del área de violencia de género y de derechos humanos de Católicas por el Derecho a Decidir, ACE. Es fundadora y coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de 2007 a la fecha, integrado por 40 organizaciones presentes en 21 estados del país. De 2008 a 2012 fue coordinadora de la campaña regional por el acceso a la justicia para las mujeres México-Centroamérica, integrada por organizaciones de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. De 2003 a 2007 fue fundadora y coordinadora del Observatorio Ciudadano para monitorear la impartición de justicia en los casos de feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua. Bienvenida. Asimismo, estará con nosotros vía
línea, Juan Martínez Pérez García, ¿no? Es psicólogo por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2010 es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Desde febrero de 2015 también se desempeña como secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana y Caribeña para la Defensa de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, Red LATMIC. Y bueno, para cerrar este panel contamos también con la presencia de nuestra directora ejecutiva, Diana Mírez Quesada. Ella es una mujer joven y feminista, es egresada de la licenciatura en Intervención Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional en 2015. Es actualmente la directora ejecutiva de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos AC desde el 2011, donde se ha dedicado a la promoción y defensa de derechos humanos de niñas, niños, jóvenes, personas privadas de libertad y mujeres. En 2013 coordinó para el Estado de Hidalgo el proyecto Inclusión Escolar desde redes de niñas, niños y adolescentes en comunidades educativas, en colaboración con la Red por los Derechos de la Infancia en México y el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF. Bueno, desde el 2013 es nuestra directora y es participante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y presidenta del Comité Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en el Estado de Hidalgo. Bienvenida. Explico la dinámica. Vamos a tener un tiempo de 15 minutos para que nos puedan compartir cada una y cada uno la perspectiva que tenemos de la sociedad civil frente a esta cuarta transformación. Hay algunas preguntas que son inquietantes para el público y también para las personas que integramos CEINAC. Son tres básicamente, pueden ser una guía para ustedes o no, no hay ningún problema. La primera pregunta sería: ¿cuáles son los retos y compromisos de la sociedad civil organizada frente a nuestras agendas y el presente cambio? Pregunta 2: ¿cuáles son las exigencias que se hacen al presidente electo para cuando tome el cargo de presidente? Y número 3, ¿qué de esta coyuntura política es y sería importante para el trabajo desde la sociedad civil organizada? Vamos a dar nuestro espacio de 15 minutos para cada una y cada uno, y posterior voy a mis compañeras y compañeros de CEINAC 10 minutos, perdónenme, 10 minutos, ¿sale? Entonces 10 minutos. Después de estas 4 o 5 participaciones con Juan Martín, vamos a pasar a hacer preguntas desde el público. Va a haber gente por ahí con algunas lapiceros o plumas. Levanta su manita por si quiere hacer alguna pregunta y la dirige a alguno de las participantes del panel, por favor. ¿Sale pues? Pues bueno, podríamos empezar con Ángeles, si te gusta, digo, es libre. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, siempre es complicado ser la primera. Por supuesto, quiero iniciar mi participación agradeciendo a todo el equipo de CEINAC por la invitación a la red TDT, le decimos cortito porque tiene un nombre muy largo. Nos hace muy felices estar por acá. Tenemos afortunadamente una relación de mucho trabajo y mucha colaboración con CEINAC. Nos sentimos muy orgullosas, muy orgullosos en la red de que CEINAC forme parte. Y bueno, les reconocemos por supuesto todo el trabajo realizado en estos 10 años ininterrumpidos por la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, por los derechos de las mujeres en Hidalgo, y además todo lo que hacen como organización en lo nacional con todas esas redes. Particularmente me parece necesario reconocer que es un equipo joven enfrentándose a un mundo adultocéntrico en donde se suele priorizar la edad y la experiencia por encima del tremendo potencial que tenemos las juventudes en este país. Bueno, eso para iniciar. Y después me gustaría también iniciar diciendo que se cierra un sexenio que ha sido particularmente difícil, ha sido particularmente complejo. Sin duda será recordado como el sexenio de la corrupción, ¿no?
casos emblemáticos como la estafa maestra, como la Casa Blanca, por supuesto, pero para las organizaciones de derechos humanos es también necesario recordar que en ese sexenio hubo tremendos casos emblemáticos de graves violaciones a derechos humanos. Tlatlaya, Ayotzinapa, por supuesto, Nochixtlán, Palmarito. Que me estoy hablando. Muy bien. Espero que ya. Entonces, es necesario también tener claro de dónde estamos partiendo, que ahora sí lo pillo. Es necesario saber de dónde estamos partiendo, qué país es el que está recibiendo el nuevo presidente. Es verdad que es un panorama que se antoja complejo. Y bueno, por supuesto, todo esto tiene implicaciones que le trastocan. Se viene una larga lucha por la memoria, por la verdad, por la justicia y por supuesto una lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Este sexenio también está marcado por altos índices de impunidad que rozan el 99%. Entonces, bueno, considerando lo que van a abordar Carlos, Luz y Juan Martín, me gustaría abordar tres temas principales que son de alta importancia para la red TDT. Uno de ellos es, por supuesto, el tema de personas defensoras de derechos humanos en este país. Precisamente ayer, y perdón por el comercial, precisamente ayer presentamos nuestra documentación sobre las personas defensoras que fueron asesinadas en este sexenio, y bueno, es una cifra verdaderamente escandalosa. Fueron 161 personas defensoras. Agregamos además periodistas que fueron asesinados en ejercicio de su labor o por su labor, y entonces tenemos 201 personas defensoras y periodistas que fueron asesinadas. Entre estas personas pues encontramos defensoras y defensores del territorio, activistas sociales, autoridades comunitarias, personas que estaban buscando a sus hijas e hijos o familiares desaparecidos y se organizaron en colectivos para buscar juntas y juntos. Entonces, más allá de la cifra, por supuesto, esto nos habla de cuánto dolor, cuánto pesar y cuánta violencia hay en este país. Y bueno, por supuesto, todo esto que tiene que ver con las personas defensoras de derechos humanos. Perdón, me gustaría también decir que alrededor de 42 personas de estas 161 eran personas que se asumían indígenas. El pueblo rarámuri en Chihuahua ha sido particularmente golpeado por la defensa de su territorio. Entonces, bueno, esto tiene implicaciones para este nuevo gobierno. Se necesita una política de protección integral para las personas defensoras de derechos humanos, una política que garantice no solo su vida y su integridad, que es importante, por supuesto, pero también necesitamos que se garantice la posibilidad de que las personas defensoras puedan continuar haciendo su labor. Porque entonces se logra el cometido del perpetrador, que las personas defensoras dejen de hacer lo que están haciendo. Entonces, esta es una primera exigencia del nuevo gobierno. Es necesario fortalecer al mecanismo de protección que actualmente tiene falencias importantes. Este año además se quedó sin recursos y es la segunda ocasión que pasa, y esto coloca en desprotección a las personas defensoras. Entonces, no solamente es el mecanismo de protección, por supuesto se tienen que implementar otras medidas para proteger a todas las personas defensoras y que esto además fortalece al movimiento de derechos humanos en este país. Esto por un lado. Lo siguiente que me gustaría compartir es sobre tierra y territorio. Es un tema de alta preocupación en este momento. Si bien el nuevo presidente el presidente electo se ha pronunciado por temas como seguridad y justicia, desaparición, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, nos preocupa mucho su posición respecto al tema de tierra y territorio. Por supuesto, saludamos la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero hay muchos otros proyectos que nos preocupan en este país y uno de ellos es el Tren Maya, por supuesto. Entonces, hay un gran reto para la sociedad civil organizada, para las comunidades y pueblos de este país, pero también hay una responsabilidad alta para el nuevo gobierno.
hay una responsabilidad muy particular, que es la realización de una consulta libre, previa e informada para los pueblos indígenas que serían afectados. Muchos pueblos ya han expresado su inconformidad, ya han expresado su negación a lo que el Tren Maya les implicaría, y entonces esto nos obliga a respetar la libre determinación de los pueblos. En este tema también Enrique Peña Nieto deja alrededor de 500 conflictos socioambientales a lo largo y ancho de este país. El reto para el próximo presidente es verdaderamente alto. Hay algunos que están muy avanzados, hay algunos que tienen solución, que tienen reversa, pero hay algunos que no. Bueno, consideramos que el nuevo gobierno y las mayorías que tiene en el Congreso Federal, pero además en los congresos estatales, abre la posibilidad de lograr cambios en beneficio de pueblos y comunidades, de personas que viven en condiciones de pobreza en el país. Nos preocupa también la intención de seguir adelante con la reforma energética, con la ley de hidrocarburos, que ha tenido también impactos importantes en las comunidades. Este proyecto de reforestación, de Sembrando Vida, del que ha hablado el nuevo gobierno, habría que revisarlo con lupa. Es un trabajo que nos toca nosotros, las organizaciones, en coordinación con los pueblos y comunidades, pero también exigimos, estamos en toda la disposición pues de sentarnos a dialogar con el nuevo gobierno, de abrir vías de interlocución, y queremos trabajar con el nuevo gobierno para que, considerando que tiene muchas condiciones para lograr grandes cambios, no queremos que después diga que no se lo dijimos. Estamos en toda la disposición para ofrecer nuestro conocimiento, nuestras posiciones, el trabajo que hemos hecho a lo largo de todos estos años. Nos preocupa también la continuidad de la política de seguridad pública. Ha sido un logro importante para la sociedad civil, que ha hecho un trabajo de incidencia largo durante muchos años, la cancelación, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, pero nos parece particularmente preocupante que López Obrador hable de dar continuidad a esta política mediante la Guardia Nacional. Se viene un largo trabajo de articulación, de incidencia y de diálogo con el gobierno. Perdón, ya no sé. No te preocupes. Ya nada más para ir cerrando, esta política de seguridad pública militarizada ha tenido impactos no solamente para el pueblo mexicano, sino incluso para quienes están en tránsito. Por ejemplo, vemos también la necesidad, la urgencia, sobre todo con la coyuntura, con el éxodo centroamericano de días pasados, vemos también la necesidad urgente de modificar la política de atención a las y los migrantes que cruzan por México, que hasta ahora ha estado mediada por la relación político-económica de México con Estados Unidos y Canadá. Este es un factor importante y de alta relevancia para los próximos años, en el que estaremos incidiendo con intensidad. Con eso podría cerrar por ahora, y quizá podemos ir dialogando un poco más. Muchas gracias, Ángeles. Bueno, antes de continuar con el siguiente ponente, vamos a dar la bienvenida al licenciado Osvaldo Ramón Bernal Díaz, el licenciado Arnold Hugo Cuellar Lascano, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Por favor. Representante del INESOL en Hidalgo. Bienvenida, muchas gracias. La profesora María Isabel Escudero, coordinadora de Desarrollo Comunitario y Educación del DIF Mineral de la Reforma. Bienvenida. Bueno, continuamos. ¿Quién gusta? Okay. Antes ya, para concluir con los invitados también, agradecemos la presencia de Luz María Ramírez Pérez, fiscal de delitos de género de la PGJH. Bienvenida. Bueno, para ayudarnos un poco con el
Para mí es un honor compartir este espacio con todos los compañeros de CEINAC, con la compañera Luz, con la compañera Ángeles y con Juan Martín, que está por ahí en línea. Bueno, un poco quisiera iniciar igual que Ángeles, felicitando ampliamente, y no es un cliché, sino que en realidad para quienes trabajamos cotidianamente en organizaciones sociales, llegar a una década de trabajo es verdaderamente para aplaudirlo y aplaudirlo fuertemente. La verdad es que para unir el Centro de Derechos Humanos que yo represento hoy, que es el Centro de Derechos Humanos de Francisco Vitoria, es un honor y nos sentimos muy honrados de que nos hayan convidado a este momento. Quisiéramos también hacer especial salud también de don Miguel Conchamalo, que no puede estar hoy aquí, pero que está muy atento y muy contento también de celebrar con todas y todos esta tarde. Yo me voy a permitir hacer unos planteamientos más bien generales, porque la verdad sería muy interesante en las vísperas de tan ansiado momento para muchos grupos, parece ser, para bien o para mal, porque hay una expectativa tremenda que nos estamos, pareciera como imaginando cosas que a lo mejor no puedan pasar, pero que a lo mejor sí. Y yo quisiera hacer un planteamiento más bien del papel de las organizaciones sociales. Está por aquí Rafael Regadas, que seguramente al rato nos podrá compartir un poco más de la historia de las organizaciones de la sociedad civil, y que en estos diálogos intergeneracionales vamos a ubicar nuestro lugar en una coyuntura como la que está viviendo el país. Primeramente quisiéramos decir que desde nuestra experiencia es sumamente importante, desde cualquier tribuna que podamos ocupar, para nosotras como organizaciones defensoras de derechos humanos, hacer un llamado a la sensibilidad y al diálogo franco, sincero, colaborativo, pero también crítico, desde las organizaciones sociales para con las nuevas personas que tendrán que tomar decisiones respecto al rumbo que tome el país. La centralidad de los derechos humanos no puede estar a discusión, es un tema que para nosotras seguirá siendo prioritario independientemente del tipo de gobierno que esté. Esto me parece que es algo que nos va a caracterizar como organizaciones. Si bien es cierto, reconocemos que efectivamente hay condiciones distintas porque hay un cambio de gobierno en próximas horas, en realidad quienes, algunas de las compañeras y compañeros que nos hemos encontrado en reflexiones, somos sinceras, ¿verdad?, con quienes hemos interlocutado en este proceso de transición, para decirles que nuestra agenda pues no se va a desviar en lo más mínimo, porque la crisis de derechos humanos, compañeras, compañeros, no se revierte únicamente con el paso de la banda de una persona a otra, sino que, y esta es una idea que nosotras compartimos con muchas organizaciones en la propia red de organismos de derechos humanos, que no basta con un cambio de gobierno, sino lo que hay que empujar es un cambio de régimen. Y eso nos parece fundamental como una hoja de ruta dentro del papel que tenemos como organizaciones sociales, siempre, insisto, apelando al reconocimiento, no de que tengamos que ser, ¿verdad?, los interlocutores o los mediadores con los procesos comunitarios que por sí tienen su especificidad, o con las víctimas directas, que es algo que creo que se ha malinterpretado en el papel de la sociedad civil hoy en México, sino más bien recuperando mucha de la experiencia que sí o sí hemos ido construyendo cotidianamente en el proceso y en el trabajo de acompañamiento a grupos, a víctimas y a movimientos sociales con los que a lo largo de las décadas, organizaciones como la que yo represento, el mismo CEINAC, a lo largo de todos estos 10 años, ha hecho trabajo interrelacionado para poner al centro los derechos humanos. ¿Cuál es uno de los retos? Insisto, no solo estar, digamos, satisfechas y satisfechos porque tal vez el cambio de gobierno posibilite atender algunos temas que de otra manera no se habían atendido y que son de principal preocupación, como los que mencionaba la compañera Ángeles, en materia de defensores, en materia de la agenda de tierra y territorio, en la agenda de no discriminación o en la agenda de derechos de las mujeres que Luz seguramente va a profundizar más. Nos parece también importante que el papel de las organizaciones sociales en esto que se llama la cuarta transformación pueda ser también contundente en cuanto a exigir
no solo el cambio de régimen, sino a que se haga explícito que efectivamente habrá cambios de tipo estructural. Y en eso quisiera detenerme un poco, retomando lo que decía antes. Es indudable que lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año finales de 2015, principios de 2016, después de concluir su visita en loco en México, ustedes recordarán que ese mecanismo que tiene la Comisión dio paso a un informe especial sobre México, en donde es indudable y donde de las primeras veces que escuchamos en los últimos años que México se encontraba en una crisis de derechos humanos, ¿no? Y ahí la Comisión Interamericana es muy clara en identificar algunos aspectos que han hecho que el país llegue a esta situación de crisis de derechos humanos. Uno es, evidentemente, el actuar del propio Estado mexicano de manera directa sobre los derechos de personas, comunidades, grupos que han visto afectados sus derechos. El otro es, sin duda alguna, el aspecto de violencia relacionado con el crimen organizado. Y otro más elemento, un elemento más que puso la Comisión, tiene que ver con otros agentes, lo pone así, ¿no? Tal cual en el informe. Y al referirse con otros agentes, se refiere también a grupos conservadores o grupos que trabajan de manera, digamos, discrecional a favor de los propios intereses del Estado y de las empresas. Y ahí en el último actor, que son algunas empresas, nos parece importante que una exigencia central hacia el próximo gobierno, desde algo que hemos diagnosticado las organizaciones, no solo por ojos de la Comisión Interamericana, sino por el acompañamiento que hacemos a grupos y a movimientos y víctimas directas, tiene que ver con el modelo económico. Y es que ese es uno de los temas que nos parece que no está tan claro, sino que más bien tiene como una especie de postura diluida, en donde por un lado se habla de atender las graves violaciones a derechos humanos con una política que han denominado de justicia transicional, sin que necesariamente las víctimas sepan qué fregados es eso de la justicia transicional. Pero por otro lado, pareciera que se evita a sumar al diagnóstico del país que gran parte de las violaciones también que hoy podemos contabilizar, que podemos sumar a esta crisis de derechos humanos, tiene que ver con el modelo y la política económica que ha puesto al centro la ganancia, que ha puesto al centro únicamente los intereses de unas cuantas empresas y ha dejado por fuera gran parte de los derechos de comunidades y pueblos que hoy, por desgracia, están en resistencia. Y digo por desgracia porque tiene que ver con muchas décadas de un régimen que efectivamente impuso una manera de ser y de hacer que lo que ha dejado es verdaderamente un clima de despojo y de violencia hacia las y los más pobres de este país. El otro elemento, como para que empezar a discutir, a reflexionar un poco sobre los retos que nos presenta y un poco tratando de responder a las preguntas que nos hace Dani, tiene que ver también con que efectivamente mucho de lo que hoy tenemos en el país y de lo que podemos ver como signos de esperanza son precisamente los trabajos que se han hecho en red desde las víctimas y desde las organizaciones y las comunidades organizadas. A mí me parece que esa hoja de ruta de poder rescatar el trabajo de organizaciones como CENAC, situada, contextualizada, a partir de las necesidades de la población en sus diferentes localidades, es algo que podemos hoy usar en esta coyuntura para poder identificar y avanzar hacia ese otro país que necesitamos y que necesitamos sacar de esta profunda crisis que enfrentamos. Para nosotras, tal vez como Centro de Derechos Humanos, es fundamental que también se reconozcan los impactos diferenciados que ha tenido esta crisis de derechos humanos en los diferentes cuerpos y vidas. Es indudable que el próximo gobierno, e incluso tendríamos que avanzar hacia cambiar la cultura patriarcal, adultocéntrica, antropocéntrica en la que hemos ido creciendo, porque no podemos dejar de visibilizar los impactos diferenciados que hay en mujeres y hombres. Pero no solo eso, en cuestiones etarias,
jóvenes, personas adultas mayores y también las personas que por orientación sexual o identidad de género sufren embates de manera mucho más grave en una crisis de derechos humanos como hoy. Esos son como algunos de los elementos que no podríamos declinar, seguir exigiendo y poniendo al centro en nuestras estrategias de interlocución, de incidencia, de defensa, de lucha, de organización desde abajo y trabajando todos los días porque efectivamente los derechos humanos y el cuidado de la naturaleza sean una centralidad real y no meramente retórica en esta cuarta transformación. Sin duda alguna reconocemos que vamos a colaborar y vamos a colaborar críticamente, porque tampoco se trata de dejar un cheque en blanco, porque el cambio de régimen y el cambio de modelo no está dado ya, sino que apenas podemos también empezar a trabajarlo juntas y juntos. Y en eso nos vamos a juntar y a rejuntar y a seguirnos encontrando todas y todos quienes creemos en ese otro mundo posible, y también nos vamos a seguir juntando con les compañeros de CEINAC. Muchas gracias. Bueno, Luz, por favor, nos haría hacer honor. Bueno, igual me sumo a los reconocimientos que se han dado a esta organización CEINAC. Yo estuve hace 5 años y cumplí ya, como dicen, una década de organizaciones civiles para sobrevivir, también, ¿no?, económicamente, para que los temas, colocarlos, porque hoy, como decía, el tema de defensoras y defensores no solamente es estar avanzando en derechos, sino también cuidar que las y los defensores no vayan en el intento. Entonces, reconocemos mucho la labor. CEINAC forma parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que estamos ya en 24 estados del país, defensoras y defensores sobre el acceso a la justicia a víctimas de la violencia feminicida. Yo cuando me hicieron la pregunta de la cuarta transformación, de verdad yo no sé, que cada quien se imagine, pero imagínate un cambio de gobierno. Y me parece que lo que sí miramos es quién quisiera estar en esos zapatos, porque no es muy grave. O sea, yo que llevo muchos discutiendo el tema del feminicidio, jamás pensé que íbamos a estar en un momento donde los estados están colapsados en el sistema de justicia. Entonces, 9 mujeres diarias ya es una cosa. El año pasado se asesinaron más de 3.000 mujeres. Y se podrá decir aquí en la discusión con los varones que matan más hombres, pero no los matan por las mismas razones que las mujeres. Entonces, se los decimos porque acompañamos, litigamos en todos los estados que estamos, tratando de entender el problema del feminicidio, que hoy es mucho más grave, más diversificado. Naciones Unidas, de hecho, con la Unión Europea, están haciendo esfuerzos para ver cómo focalizan y también las acciones que hagan tengan un impacto real. ¿Y cómo empezamos? Yo creo que empezamos con las exigencias. Este gobierno empieza con las recomendaciones que acaba de dar el comité para eliminar todas las formas de discriminación. CEDAW en julio le dijo están peor que en el 2012. Se evalúa cada 4 años. Apenas se vislumbraba el problema de mujeres desaparecidas, niñas. Hoy es un problema grave. El Estado reconoció 9.000 niñas desaparecidas. Me parece que lo primero y el primer reto o exigencia, primero exigencia, porque las exigencias se hacen a partir de los desafíos que tienen nuevos gobiernos, yo digo federales y locales, para lograr detener y parar estos asesinatos, desapariciones y violencias que están dañando y privando de la vida a mujeres y niñas. El comité CEDAW fue muy claro y por primera vez se fue muy contundente en hablar que se tienen que adoptar
medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos, las desapariciones forzadas, incluso abordando las causas fundamentales de la violencia, incluida la violencia armada, y por primera vez habla del problema de la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, y bueno, todo este contexto de estereotipos de género que a pesar de campañas y campañitis y no sé qué tanto, no hemos logrado realmente transformar las conciencias que no sean discriminatorias contra el género. Y yo digo con una cultura, México, una cultura totalmente discriminatoria en todos los sentidos. También le planteó la necesidad de enjuiciar, castigar adecuadamente a los perpetradores, incluidos actores estatales y no estatales, como una cuestión prioritaria. De hecho, el comité dice, vamos a evaluar, que lo hace comúnmente cada 2 años, evalúa qué avanzó el Estado, le va a tocar a este gobierno ser evaluado en 3 aspectos: los feminicidios, las desapariciones forzadas y el mecanismo de la declaratoria de alerta de género. Ese es un mecanismo fundamental, donde después de ya 10 años sabemos cómo este mecanismo es un mecanismo fundamental para prevenir, atender y sancionar la violencia, pero tiene que ser adecuadamente instrumentado. Y hoy sí ya tenemos qué cosas sí y qué cosas no sirven. Aquí pensamos que no es borrón y cuenta nueva. Tenemos que ver qué prácticas, porque hoy estamos todos los defensoras y defensores en todo el tema de justicia transicional, que es importante.